Revelado, la sorprendente transformación después de ser rechazado en Navidad por mi nuera, con G. La risa y el bullicio llenaban el taller de la familia, pero en su interior Alejandro se sentía como un outsider, un espectador de la vida que había construido con tanto esfuerzo. Cada diciembre, la cena familiar simbolizaba amor y unión. Sin embargo, ese año, Valentina, con su tono afilado como un cuchillo, rompería la paz. «Eres un freno para los sueños de Teresa», disparó. En un instante, el mundo de Alejandro se desmoronó. Su corazón latía en descontrol. La calidez de las luces navideñas se volvió fría y distante. ¿Cómo podía ser considerado un obstáculo en el camino de su propia hija hacia el futuro? Sentado en su habitación más tarde esa noche, el eco de las risas se había convertido en un eco brutal, una burla a sus sacrificios. Su mente acelerada lo atormentaba con cuestionamientos. La duda y la angustia se apoderaban de él, y al mirar hacia atrás, sus años en el taller parecían opacar cualquier sueño que una vez tuvo. ¿Era un fracaso? Después de décadas de trabajar con las manos, de vivir para su familia, su propia identidad estaba en la cuerda floja, balanceándose entre el amor paternal y el rechazo de Valentina, que se erguía como un muro inquebrantable entre él y su hija. La mañana siguiente, Alejandro despertó con un nuevo fuego en su interior. «No dejaré que esto me venza», se dijo, mientras el sol iluminaba su humilde hogar en Guanajuato. Lo que comenzó como un impulso momentáneo se convirtió en determinación pura. Se inscribió en un curso de biología en la universidad local, enfrentándose a la inseguridad de ser el abuelo entre jóvenes ansiosos por forjar su futuro. Aunque la precariedad de recursos lo acechaba, un pequeño destello de esperanza comenzó a brillar. Cada día, la angustia de las aulas se convertía en un torbellino emocional. Las miradas curiosas de sus compañeros lo empujaban a repensar su lugar en el mundo. La tensión dentro de su pecho se intensificaba con cada lección. Se veía obligado a demostrar que no era un freno, sino una inspiración. Sin embargo, las sombras de la crítica de Valentina lo perseguían, el miedo al juicio, a ser catalogado como un soñador inmaduro. Era un laberinto de emociones, cuestionándose a cada paso si estaba haciendo lo correcto. Antes de continuar, necesito contarles algo importante. ¿Qué está pasando? YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las semanas pasaban y Alejandro comenzó a compartir sus avances con Teresa. La transformación en su relación era palpable. Cada pequeño éxito parecía abrir un nuevo camino entre ellos. Sin embargo, la sombra de Valentina seguía ahí, creciendo en su mente. Un torbellino de ansiedad se formando. ¿Qué pensaría ella al verlo en una pequeña conferencia de estudiantes expresando sus ideales y ambiciones? Esa imagen lo perseguía el instante en que la vería. Al acercarse la próxima Navidad, una mezcla de esperanza y temor lo invadía. Alejandro no solo se preparaba para una celebración familiar, sino para un posible encuentro de aceptación. Las inseguridades se intensificaban y una pregunta lo atormentaba. ¿Podría Valentina fijarse en aquel hombre que había comenzado a renacer, reconocer el esfuerzo detrás de su valentía? El eco de la cena anterior resonaba en su cabeza, retumbando con cada paso que daba hacia su hogar. ¿Sería suficiente su transformación para derribar los muros que Valentina había levantado? En las semanas que siguieron, la universidad se convirtió en el refugio donde Alejandro cultivaba no solo su conocimiento, sino también su autoestima. Cada clase de biología era un reto, un laberinto donde sus miedos se transformaban en preguntas desafiantes.
Se dio cuenta de que había algo fascinante en comprender la vida desde un nivel molecular, algo que lo conectaba con la naturaleza y, de alguna manera, con su propia existencia. Su avance académico no pasó desapercibido. Un profesor, al ver su dedicación, le ofreció la oportunidad de participar en un proyecto de investigación. Aunque la idea lo asustaba, la emoción de contribuir a algo mayor le infundió un nuevo aliento. Al día siguiente, se vio inmerso en libros y laboratorios, donde su curiosidad floreció. Por primera vez en años, sentía que avanzaba en una dirección propia. Sin embargo, el eco del rechazo que había sentido de Valentina se reflejaba en sus interacciones cotidianas. Cada vez que compartía su progreso con Teresa, la ansiedad se instalaba en su pecho. Su hija parecía orgullosa, pero Alejandro no podía evitar la constante duda. ¿Sería Valentina la que lo aplastaría nuevamente? La incertidumbre en torno a su relación con ella se tornó abrumadora, como una sombra que lo seguía a todas partes. Mientras tanto, la época navideña se acercaba cada vez más. Las luces empezaron a brillar en las calles y el ambiente festivo contrastaba con la tensión que anidaba en su interior. Casi a diario se miraba al espejo, buscando en su reflejo la seguridad que sentía escurrirse entre sus dedos. Había trabajado tanto para cambiar, para demostrar que era más que un simple carpintero que no podía hacer algo por su hija. Pero por otro lado, sabía que la percepción de Valentina seguía siendo un obstáculo. El día de la conferencia se acercaba y Alejandro planeó cuidadosamente qué diría. En su mente, la idea de hacerlo bien era casi vital. Pasó noches ensayando frente al espejo, hablando en voz alta, buscando no solo las palabras adecuadas, sino la energía que necesitaba para irradiar confianza. A medida que se aproximaba el evento, sin embargo, las dudas comenzaron a gestarse. ¿Quién era él para hablar de sueños y aspiraciones cuando había estado tan perdido? Finalmente llegó el día. Se sentó en el auditorio repleto de estudiantes, cada uno más joven y con menos dudas frente a la vida. A pesar de las palpitaciones, respiró hondo y se centró en el objetivo. Al levantarse para presentar su trabajo, sintió que una parte de él estaba a punto de romperse. La voz resonó en su pecho mientras compartía sus descubrimientos, pero en el fondo su mente le gritaba que todo esto podría derrumbarse en cualquier momento. Cada mirada fija en él amplificaba su inseguridad. Pero, de repente, mientras explicaba un concepto complejo sobre la célula, se dio cuenta de que no estaba solo. Al ver a algunos compañeros asentir con énfasis y escuchar las reacciones de asombro, sintió que sus propias palabras resonaban con algo más profundo. Los nervios se transformaron en un torrente de energía. Finalmente, aceptó que había llegado hasta ahí no solo por él, sino también por su hija, por el deseo de que Valentina lo viera como un hombre en evolución. Al terminar, una ovación estalló entre los aplausos, y fue en ese instante que sintió que las barreras comenzaban a disolverse. Se acercó a su silla con el corazón palpitando, y al cruzar miradas con Teresa en el público, vio una chispa de orgullo que antes había anhelado. Pero, al salir del auditorio, allí estaba Valentina, observándolo desde la distancia, con un gesto inexpresivo que llenó de inquietud su alma. La Navidad se acercaba, y una nueva prueba se cernía sobre él. Alejandro sabía que tenía que enfrentar no solo los fantasmas de sus propios miedos, sino también el juicio que emanaba de Valentina. Como un barco atrapado en una tormenta, se preguntaba si podría ser capaz de navegar entre las olas de su transformación, y más importante aún, si recibiría la aceptación que tanto deseaba de la mujer que había cuestionado su valor. La noche de la cena se aproximaba, y en su mente solo había espacio para una pregunta apremiante.
¿Sería suficiente su evolución para cambiar la percepción que tenía Valentina de él, o seguiría siendo el hombre que una vez fue para ella? El aire estaba cargado de expectativa y temor, mientras la inevitable confrontación entre el pasado y su renovado yo se avecinaba. La Navidad llegó con su despliegue de luces y colores, pero para Alejandro el brillo en el aire no lograba ocultar la creciente opacidad de sus dudas. La cena familiar prometía ser un momento de celebración, pero la ansiedad crecía en su pecho al pensar en Valentina. En su mente se proyectaban 1000 escenarios, la mayoría de ellos negativos, donde su hija y su nuera lo miraban como un extraño, un hombre incapaz de cumplir con las expectativas que supuestamente debían pesar sobre él. Mientras se alistaba, evaluaba su apariencia con más rigor que nunca. Cada prenda que colocaba parecía llevar un peso adicional, uno que solo él podía sentir. Era como si no solo se estuviera vistiendo, sino forjando una armadura contra los viejos fantasmas que aguardaban a la sombra de la mesa navideña. En su mente resonaba la pregunta que había temido toda la semana. ¿Qué pasaría si todo lo que había construido por sí mismo no fuese suficiente? Al llegar al hogar familiar, fue recibido por el aroma de platillos típicos que inundaban el aire. Su madre, entusiasmada, lo abrazó con fuerza, un gesto de amor que erradicó temporalmente sus temores. Pero en cuanto cruzó la mirada con Valentina, sintió cómo el alivio se desvanecía. Ella estaba en la cocina, supervisando los últimos preparativos, y su mirada se encontraba imperturbable, una muralla que parecía diseñada para examinarlo, no para recibirlo. Durante la cena, las conversaciones fluían con ligereza entre los demás, pero para Alejandro el tiempo se había ralentizado. Se sentó junto a Teresa, quien lo miraba con ojos de admiración, un reflejo de lo que él deseaba proyectar. Sin embargo, cada vez que Valentina hablaba, un frío se instalaba a su alrededor. Ella no le dirigía la palabra. Era como si su presencia fuese simplemente un eco de su antiguo yo, innegablemente presente, pero completamente irrelevante. Decidido a romper esa barrera, Alejandro se armó de valor. La oportunidad llegó cuando Valentina mencionó un tema que él conocía bien por sus estudios recientes. Con voz temblorosa, decidió intervenir, exponiendo una idea sobre el desarrollo celular que había explorado en su proyecto de investigación. Su corazón latía con fuerza, mientras las palabras salían casi por impulso. Algunos miembros de la familia comenzaron a escuchar atentamente, hasta que Valentina, sorprendida, giró su mirada hacia él. Por un instante, el silencio se volvió palpable, como si el tiempo hubiera decidido detenerse. Alejandro, sintiendo una mezcla de logro y miedo, esperó una reacción, pero solo recibió un breve asentimiento de Valentina, seguido de una rápida desviación de su mirada. Fue como si el momento, aunque significaba tanto para él, no había llegado a ella. A lo largo de la cena, Alejandro sintió la presión de querer demostrar algo, la necesidad de ser visto, no solo por su hija, sino por Valentina, se volvió casi intolerable. Así, cuando terminó la comida y todos se preparaban para los postres, pudo sentir el momento crucial acercándose. Ya no quería ser el hombre del pasado, sino otro, uno que podía aportar valor a la mesa de su familia. Sin pensarlo más, se levantó y propuso un brindis, una pequeña declaración del nuevo camino que había empezado a seguir. Quiero brindar por las oportunidades que tenemos para crecer y reinventarnos, dijo, refiriéndose tanto a su propio viaje como a los que estaban en la mesa. Algo en su voz resonó con el ambiente festivo, y aunque no había una multitud ovacionando su declaración, pudo ver a Teresa sonriendo y, sorprendentemente, a Valentina mirándolo con una intensidad que nunca había visto antes. Sin embargo, esa chispa se apagó rápidamente, como un destello de esperanza que se desvaneció ante su realidad. Al final de la cena, mientras todos se dispersaban, Alejandro sintió que había dado un pequeño paso hacia adelante, pero aún no era suficiente.
Necesitaba más, necesitaba que Valentina lo viera de verdad. Y en el instante en que terminó la noche, una revelación golpeó su conciencia como un trueno. Tal vez lo que más deseaba no era simplemente la aceptación de Valentina, sino el reconocimiento de que su transformación era válida, independientemente de la opinión ajena. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, la tensión creció en su interior. Alejandro sabía que el camino estaba trazado, pero la pregunta se instaló en su mente como un faro que iluminaba su rumbo. ¿Estaba listo para enfrentar el verdadero reto de su evolución, incluso si eso significaba confrontar su mayor miedo? Alejandro se despertó al amanecer del día siguiente, con una sensación de inquietud que le apretaba el pecho. La presión de la noche anterior seguía presente, como un eco que no dejaba de resonar en su mente. Cada escena de la cena transcurría en su mente, y especialmente la mirada distante de Valentina se repetía en un bucle infinito. Era tiempo de actuar. El cambio real no podía ser solo tras un brindis, necesitaba un plan. Se puso a investigar cómo comunicar mejor sus ideas, cómo conectar de manera efectiva con su hija y su nuera. Eso lo llevó a leer libros sobre inteligencia emocional y habilidades de comunicación. Cada párrafo que leía era un espejo que reflejaba sus propias inseguridades, pero también le ofrecía herramientas para reforzar su confianza. Comenzó a escribir un diario, registrando sus pensamientos y dudas. Fue un ejercicio liberador. Cada palabra en la página era un ladrillo que iba construyendo un nuevo fundamento sobre el que podía erigir su nueva imagen. Sin embargo, la transformación no sería solo interna, también debía dar pasos concretos hacia el exterior. En su mente, la idea de regularidad comenzó a tomar forma. Se inscribió en un taller local sobre oratoria, decidido a practicar la forma de presentarse a sí mismo. La voz interior que siempre había sido su crítico más feroz, ahora trataba de convencerlo de que era un camino desperdiciado, que nunca podría ser un buen orador, que Valentina siempre lo vería con desdén. Pero él estaba decidido a desafiar esa narrativa. Si quería ser visto, había que hacerse notar. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de retos y descubrimientos. En el taller, Alejandro se sintió expuesto en un principio, pero encontró una incomprensible alegría en los ejercicios. El simple acto de expresar su voz, de articular sus pensamientos en voz alta, fue como una válvula de escape para todos esos años de silencio autoimpuesto. Aprendió articulaciones válidas, a escuchar y, sobre todo, a relacionarse con sus compañeros a un nivel más humano. Sus progresos fueron evidentes para los suyos. Teresa, siempre observadora, notó su dedicación y se convirtió en su primera aliada. «Estás cambiando, papá. Se nota que estás comprometido con todo esto», le dijo una tarde, al mirarlo ensayar frente al espejo. Esa validación era el combustible que necesitaba. Aunque Valentina seguía siendo el ideal que perseguía, una luz al final del túnel, ya no podía depender exclusivamente de su aprobación. Un día, después de un alentador taller, Alejandro se encontró en un café donde Valentina iba a menudo a estudiar. La idea de acercarse a ella se le antojaba un riesgo monumental. Sin embargo, la nueva perspectiva que había adquirido lo empujó a actuar. Con un nudo en el estómago, se dirigió hacia ella y su corazón latía como un tambor. Al acercarse, fue recibido con un vistazo que buscaba algo en él, algo desconocido. «Hola, Valentina», comenzó, sumido en una mezcla de miedo y determinación. Pero antes de que pudiera articular su mensaje, ella lo interrumpió. «Hola, papá», dijo con un tono neutral que a Alejandro le pareció enigmático y desalentador a la vez. Esa sonrisa que tanto anhelaba no se asomó. Se produjeron algunos momentos de silencio. Alejandro optó por la sinceridad, algo que había ido cultivando en sus interacciones. «He estado trabajando en mí mismo. Quiero ser alguien que puedas compartir tus pensamientos y tus logros», confesó. «No solo un espectador más en tu vida». Las palabras flotaron en el aire, cada una teniendo su peso, cada una buscando conectar. Pero la respuesta de Valentina fue un giro inesperado.
No estoy segura de qué significa eso para nosotros, papá, respondió, su mirada atravesando la línea entre la curiosidad y la desconfianza. La respuesta le dio un giro a su mundo interno. El cambio que había iniciado no era solo un camino hacia la aceptación, sino que también lo posicionaba en un terreno inexplorado de relaciones familiares rotas que necesitaban más que una figura revisada. Necesitaba establecer un diálogo real, verdadero. Una decisión se tomó en su interior. El reto se intensificaba y altos riesgos acechaban en cada interacción. Aunque el próximo paso parecía más complicado de lo que había anticipado, la asomática terrorífica incertidumbre era también el comienzo de un nuevo capítulo relacional. Se prometió que no se detendría. Era el momento de explorar, de descubrir, de abrir puertas que parecían selladas desde hacía años. Y así, con el eco de sus palabras aún resonando entre ellos, Alejandro comprendió que había un nuevo camino por delante, donde la realidad de su transformación dependería no solo de su esfuerzo, sino de la relación intacta que necesitaba construir con su hija. ¿Estaría dispuesto a enfrentar las verdades más profundas sobre sí mismo y su familia, ahora que había empezado este viaje? El futuro, repleto de incertidumbre, tenía aún muchas decisiones que tomar. El día siguiente se presentó como un lienzo en blanco, pero para Alejandro, cada nuevo amanecer parecía estar impregnado de una compleja mezcla de ansiedad y esperanza. La conversación con Valentina resonaba en su mente, cada palabra cargada de un peso que no podía ignorar. Enfrentar esa desconfianza había sido un primer paso, pero ¿cómo seguir avanzando hacia una relación más cercana? La incertidumbre lo consumía, pero también lo motivaba a buscar respuestas. Decidió que no podía permitirse dudar. Su determinación se transformó en acción y se inscribió en un grupo de coaching donde podía practicar la comunicación asertiva. Con cada sesión comenzó a desmantelar las barreras que había levantado durante años. Sus hábitos de hablar de manera evasiva y temerosa comenzaron a desvanecerse. Con cada ejercicio se enfrentaba a sus viejos miedos, y aunque la voz crítica dentro de él a menudo gritaba que fracasaría, la voz esperanzadora que emergía de su interior se hacía cada vez más fuerte. El taller se enfocaba en ejercicios prácticos. Interactuar con desconocidos y aprender a establecer conexiones significativas le permitió reconocer que no solo se trataba de tener algo que decir, sino de saber escuchar. La idea de que la comunicación es un intercambio lo sorprendió. Teatro improvisado, dinámicas de grupo y cuestionarios sobre sus propias emociones comenzaban a transformarlo desde adentro. No era solo él quien necesitaba cambiar, era necesario aprender cómo interactuar con Valentina de una manera que ella entendiera y valorara. Consciente de su progreso, decidió compartir algunos de estos aprendizajes con Teresa, buscando su opinión. Cuando hablo con los demás, me siento diferente, más seguro, más presente. Pero tengo que encontrar ese equilibrio cuando estoy contigo y Valentina. Quiero que ella vea ese cambio, que lo sienta, confesó, como si al verbalizar sus pensamientos también los eternizara en su realidad. «Eres más fuerte de lo que crees, papá», le respondió Teresa, con un brillo de orgullo en sus ojos. «Valentina no espera la perfección, necesita ver que eres genuino, que realmente quieres conectar. Esa es la esencia. No te desanimes, cada paso cuenta». A medida que los días pasaban, Alejandro se sintió en sintonía con nuevas y poderosas emociones. Comenzó a integrar pequeñas prácticas en su vida diaria que le ayudaron a encarnar su crecimiento. Dar retroalimentación positiva a quienes lo rodeaban, agradecer lo cotidiano y, sobre todo, invitar a las conversaciones a momentos de vulnerabilidad. Así, el miedo comenzó a sustituirse por confianza. Sin embargo, el verdadero desafío se presentaba en el horizonte. Alejandro sabía que el siguiente paso era encontrar un momento para hablar con Valentina nuevamente, pero esta vez con una frescura renovada. Cada día se llenaba de preguntas. ¿Tendría el valor suficiente para ser completamente abierto con ella?
¿Sería capaz de lidiar con su reacción sin importar cuán dura fuera? Un jueves se encontró en un parque cercano, solo a pocos metros de un café donde sabía que Valentina frecuentaba. Desde una distancia prudente la observó. La forma en que tejía palabras con sus amigos, su risa, todo parecía indicarle que había un mundo de oportunidades y momentos compartidos que le habían sido negados hasta ahora. Decidido, se acercó. Su respiración se aceleraba al pensar en lo que estaba a punto de hacer. Sabía que el riesgo era alto y que había mucho en juego, pero también comprendía que, sin un intento, el silencio seguiría siendo su única compañía. La imagen de ella sonriendo, de tener esa conexión que tanto anhelaba, lo instó a dar un paso al frente. «Valentina», murmuró al encontrarse a su lado, su voz temblando ligeramente. Tenía que apretar su pecho, dejar salir las palabras de su nuevo ser y aceptar que el cambio real comenzaba ahí. Un giro en la conversación que prometía radicalizar su relación estaba a punto de ser revelado. Sin embargo, Alejandro no podía prever el impacto que tendría la respuesta de ella en su viaje de transformación. ¿Sería capaz de sustentar la vulnerabilidad que había estado acumulando? ¿O se encontraría nuevamente frente a un muro de desconfianza? La incertidumbre era abrumadora, pero él estaba decidido a arriesgarlo todo. La tensión continuaba a medida que daba su último paso, uno que podría cambiar la narrativa de su vida por completo. El sonido de su propio nombre desgarraba el silencio entre ellos. Valentina lo miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. La confianza que había cultivado en los últimos días se desvaneció momentáneamente. Sus pensamientos regresaron a los ensayos previos, esa voz interior que le recordaba que finalmente estaba dando un paso que podía ser decisivo. «Hola, Alejandro», respondió ella, con un timbre amable, pero esa calidez no pudo mitigar su inseguridad. Un torbellino de emociones revoloteaban en su estómago. Necesitaba encontrar el hilo de conversación que le permitiera expresar lo que había trabajado tanto por comunicar. «Abrígate», pensó, al notar que el aire se volvía más frío. «Esta es una conversación importante. Me gustaría hablar contigo sobre nosotros», empezó, su voz temblorosa pero decidida. A medida que formuló las palabras, sacó fuerza de cada sesión de coaching que había experimentado. Hablaba lentamente, ensayando un nuevo enfoque. «Valentina, he estado trabajando en mi forma de comunicarme. Quiero ser más abierto, más honesto contigo y con mis sentimientos». Su sinceridad, sin embargo, fue recibida por un silencio momentáneo que nuevamente lo sumió en la ansiedad. Valentina lo observaba con atención, pero su expresión era indescifrable. «No sé si tengo espacio para escuchar eso ahora», confesó Valentina. Una sombra rápidamente oscureció su rostro. «No estoy lista para profundizar en estos temas». Alejandro sintió cómo su corazón se hundía. Había arriesgado su confort para construir un puente hacia una conexión genuina. Sin embargo, la respuesta de Valentina se sentía como una fría corriente de agua helada que se deslizaba por su espalda. La vulnerabilidad se tornó en una sensación gris que comenzó a enrolarse con sus viejos hábitos de frustración y tristeza. «Lo entiendo», logró murmurar, admirando su propio esfuerzo por no caer en la desesperación. Alejandro empezó a analizar lo que realmente significaba ese rechazo. Había asumido que el cambio en él sería suficiente para abrir la puerta a una nueva dinámica con Valentina. Pero ahora se daba cuenta de que la transformación no siempre se da al mismo ritmo entre las partes involucradas. El proceso de comunicación implicaba también entender y aceptar los límites de los demás. Él podía trabajar en su crecimiento personal, pero ¿podía esperar que Valentina hiciera lo mismo al mismo tiempo? Esa idea golpeaba su mente, despertando la mente crítica que constantemente la recordaba que ella no tenía la misma inversión en esta relación. Sin embargo, en una especie de reacciones automáticas, decidió no rendirse. «Quiero trabajar en nuestra relación, Valentina.
Sé que hay mucho que explorar. Estoy dispuesto a esperar el tiempo que necesites. Pero, por favor, no dudes en decirme cuáles son tus pensamientos. Estoy aquí. La sinceridad de sus palabras parece resonar en el aire, aunque el silencio que la siguió era pesado. Sentía el peso de su decisión de ser vulnerable, y en medio de esa incomodidad encontró aún más determinación dentro de él. Se dio cuenta de que esta no solo era una lucha por ganarse la confianza de Valentina, sino una confrontación con sus propias inseguridades. Mientras Valentina procesaba su respuesta, Alejandro sintió que la atmósfera comenzaba a cambiar. Una nube de tensión se disolvía lentamente. La claridad le llegó como un destello. Quizás, al aceptar su disposición a esperar, también le ofrecía a Valentina un espacio seguro para reconsiderar. Sin embargo, en su interior un dilema se planteaba. ¿Cuánto tiempo estaba dispuesto a esperar? ¿Estaba eligiendo la posibilidad de un futuro mejor o alimentando una ansiedad que podría frustrarlo aún más? En su mente danzaban pensamientos acerca de sus límites personales y el deseo de no caer nuevamente en la desesperanza. Quería que Valentina lo viera, no solo como un hombre en proceso de cambio, sino también como un ser humano con el derecho de exteriorizar sus propias necesidades y deseos. De repente, la conversación parecía menos sobre la búsqueda de una conexión y más sobre la transformación de sí mismo. Sin embargo, la respuesta final de Valentina quedó pendiente. El peso de la esperanza contrastaba con la posibilidad de un nuevo rechazo, y en ese instante no había certeza. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar una verdad que podía ser desgarradora? Era un punto crítico. Su viaje hacia un desarrollo personal profundo no solo dependía de sus acciones, sino también de cómo Valentina elegía avanzarlo. En un momento de revelación personal, Alejandro se dio cuenta de que su camino ahora incluía aceptar el riesgo de ser rechazado, pero también de crecer en medio del dolor. El viento comenzó a soplar, llevando consigo las incertidumbres. Mientras ella abría la boca, Alejandro esperó con los latidos de un corazón resiliente, dispuesto a enfrentar lo que viniera. La respuesta de Valentina no solo definiría su futuro, sino también su noción de cuál sería su camino hacia el crecimiento genuino. Mientras Valentina se preparaba para responder, Alejandro sintió cómo su cuerpo se tensaba, sus extremidades se volvían pesadas y su mente le lanzaba preguntas incendiarias. La vulnerabilidad que había mostrado parecía ahora un arma de doble filo. Se había expuesto al dolor y la incertidumbre sin saber si había hecho lo correcto. Finalmente, Valentina habló, pero sus palabras se desdijeron del eco que él había esperado. «Necesito tiempo», dijo, y su tono era suave pero firme. No había una negativa rotunda, pero tampoco era el abrazo que anhelaba. Ante esta respuesta, Alejandro se dio cuenta de que había una verdad sobre su propio desarrollo que necesitaba enfrentar. El tiempo y la disposición para sanar de ambos no eran sinónimos. Se despidieron sin más, una sensación de incomodidad marcando el cierre de su encuentro. Alejandro caminó en dirección contraria, sus pasos retumbando en el suelo como una forma de autoafirmación. Tenía que encontrar un propósito que trascendiera su deseo por el entendimiento mutuo. No podía permitirse perderse en la relación con Valentina. Los días siguientes fueron cruciales. La soledad, que había sido un refugio, se convirtió en un recordatorio de la importancia de su crecimiento personal. Aunque había sentido la necesidad de aferrarse a Valentina como a una tabla de salvación, ahora sabía que su principal compromiso debía dirigirse a sí mismo. Se sumergió en la meditación y el autocuestionamiento, explorando sus viejas heridas y lo que realmente significaba estar dispuesto a esperar. Los métodos de coaching que había adoptado durante las semanas previas lo llevaron a sumergirse profundizando en su propia historia. Los altibajos de su infancia, las expectativas que le habían sido impuestas y la presión que había sentido por pertenecer, todo eso se hizo evidente bajo su nuevo enfoque. Cuando se miró en el espejo, vio a un hombre que había querido ser, un hombre que valía la pena.
Durante una de esas sesiones de meditación, un recuerdo salió a la luz. Un consejo que su abuela le había dado sobre la perseverancia. Sin embargo, no solo se trataba de ser firme frente a las adversidades externas, sino también contra las internas. La importancia de tratarse a sí mismo con compasión se convirtió en su mantra. Esta revelación lo inspiró a establecer metas que no dependieran de la validación externa. Decidió inscribirse en un curso de comunicación efectiva, buscando perfeccionar su capacidad de expresión no solo para él, sino para nutrir cualquier posible relación futura, incluida la que mantenía con Valentina. Los días se convirtieron en semanas y sostuvo diálogos internos que eran tanto confrontativos como reconciliadores. Buscaba entender cómo sus miedos habían moldeado sus interacciones. Con el paso del tiempo, logró analizar cuidadosamente qué le había implicado ese rechazo. Comenzó a escuchar su propia voz interior con más atención. En la búsqueda de respuestas, se dio cuenta de que el verdadero problema no era la falta de reciprocidad de Valentina, sino su dependencia emocional. El descubrimiento lo llevó a profundizar en su autoestima, enfocándose en convertirse en un individuo que podía estar completo sin la validación de otro. El día de su próxima reunión con Valentina se acercaba. Alejandro se sentía una mezcla de expectación y nerviosismo, pero esta vez no sentía que dependía del resultado. Aquella conversación no sería una batalla por su afecto, sino una oportunidad para demostrar su genuina transformación. Mientras se arreglaba frente al espejo, reafirmó su postura. No esperaría como un náufrago en busca de ayuda, se presentaría como un hombre renovado, listo para expresar sus deseos sin ataduras. En el fondo, sabía que su vida no podía girar en torno a una sola persona. Pero a medida que se dirigía a su encuentro, una pequeña fragmentada de duda comenzó a surgir. ¿Realmente estaba preparado para el siguiente paso? ¿O había confundido su crecimiento personal con la esperanza de un resultado deseado? El nudo en su estómago se apretó nuevamente mientras pensaba en la posibilidad de que Valentina pudiera rechazarlo incluso de nuevo. Sin embargo, su resolución se reafirmó. Estaba listo para lo que viniera. La vida era un proceso continuo y él estaba aquí para abrazar cada parte de ella. Mientras avanzaba la distancia que los separaba, la pregunta resonó en su mente. ¿Sería capaz de mantener su valía interna incluso en la peor de las circunstancias? La respuesta a esa inquietud se presentaría en su próximo encuentro, quizás en la forma de una simple mirada. El impacto podría ser mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. Los encuentros siempre estaban impregnados de una mezcla de nervios y emoción, y el del día de hoy no sería la excepción. Alejandro sabía que su actitud había cambiado, pero el eco de la conversación anterior con Valentina todavía resonaba en su mente. Esa incertidumbre lo impulsaba a ser más consciente de su postura, a elegir sus palabras con mayor cuidado mientras atravesaba la puerta del café donde se habían dado aquel primer encuentro. Al entrar, notó la decoración del lugar, un entorno acogedor que antes le había parecido trivial. Ahora, sin embargo, cada detalle parecía simbolizar su nuevo enfoque hacia la vida. Los colores, el aroma del café recién hecho, incluso el sonido de la máquina de espresso, eran un recordatorio de los matices de la experiencia humana que solía ignorar. Esperando en una mesa, Alejandro se permitió dejar de lado su ansiedad. No iba a esperar una salvación de Valentina, ni buscar su aprobación. Quería ser el arquitecto de su propio destino, independientemente del resultado de su encuentro. A medida que esperaban, sus pensamientos flotaron hacia el curso de comunicación efectiva que había estado tomando. Aprendió a expresar sus emociones sin temor, a poner la vulnerabilidad en el centro de sus interacciones sin que esto se convirtiera en una carga. Cuando Valentina llegó, hubo algo en sus ojos que le transmitió una mezcla de respeto por el cambio que había logrado en él, pero también una tristeza sutil. Eso dejó entrever que su propia lucha interna no se había disipado.
Alejandro la saludó con una sonrisa genuina y se dio cuenta de que su objetivo no era solo abrir su corazón, sino escuchar de manera activa y sincera lo que ella tenía que decir. «Gracias por venir», dijo ella, su voz quebrándose ligeramente por la tensión en el aire. Alejandro asintió, deseando que pudiera sentir cómo su presencia representaba tanto para él. En sus palabras había una deficiencia que él había empezado a entender. Mientras Valentina compartía sus pensamientos sobre el tiempo que le había pedido, Alejandro hizo un esfuerzo consciente por permanecer en el momento, por no dejar que sus dudas habituales interfirieran. La conversación fluyó con sutileza. Era un intercambio que combinaba honestidad y autocompasión. Hablaban no solo de sus miedos, sino también de sus propias esperanzas. Alejandro se sintió libre de articular su deseo de tener a Valentina en su vida, pero también de aceptar que su valor no depende de su respuesta. Cada palabra que intercambiaban era un paso hacia adelante, no un camino de regreso. Sin embargo, en el fondo de su ser, la inquietud no se disipó completamente. Había algo que lo seguía empujando hacia la urgencia de la incertidumbre. Alejandro se preguntó si, a pesar de todos sus esfuerzos, la transformación interior sería suficiente. Cuando Valentina finalmente compartió sus reflexiones, su voz era serena, pero su contenido desató una tormenta de emociones en él. «Me siento dividida». He visto tu esfuerzo, Alejandro, pero necesito saber que pueden ser más que dos personas deseando algo que no está claro. A medida que sus palabras lo atravesaban, Alejandro sintió que la duda se presentaba otra vez ante él, un tentáculo familiar que buscaba asirse a su corazón. Esa confesión era un desafío, un reflejo directo de la lucha que enfrentaba. Alejandro había llegado preparado para expresar lo que había aprendido sobre sí mismo, pero ahora la pregunta no era solo sobre su valía interna, sino cuánto estaba dispuesto a mostrar la vulnerabilidad que tanto había luchado por comprender. Dando un paso al frente, se dio cuenta de que no se podía tratar simplemente de lo que él deseaba, sino de la conexión que verdaderamente buscaban construir juntos. Se sintió revitalizado al entender que la transformación personal era solo la mitad de la ecuación, ahora debía traducirlo a una conexión auténtica. «Valentina», comenzó, ahora con más claridad, «lo que busco va más allá de mí. Quiero ser parte de este viaje, comprendiéndote a ti, tanto como a mí mismo». En ese instante, un nuevo camino se abría ante ellos, y lo que estaba en juego era más que un vínculo emocional, se trataba de dos almas aprendiendo a confiar en cada paso que daban. ¿Podría esta decisión marcar un antes y un después en su búsqueda de autenticidad? La respuesta estaba a punto de revelarse, y con ella toda la confusión e iluminación de su crecimiento personal. Mientras el sonido de las tazas se mezclaba con sus corazones latiendo, Alejandro supo que lo que vendría podría cambiarlo todo. La tensión en el aire se hizo palpable. Valentina lo observaba, su mirada cargada de emociones aún indescifrables. El silencio se alargó, como si cada segundo se convirtiera en un pequeño universo de incertidumbre. Alejandro sentía que cada palabra que había pronunciado lo había empoderado, pero a la vez lo había expuesto. «¿Podrías explicarme un poco más sobre lo que quieres decir?», preguntó Valentina, mientras su voz deslizaba la curiosidad como un hilo etéreo. Su pregunta no era una invitación sencilla, era un reto que lo obligaba a ahondar en su propio ser. Alejandro respiró hondo y se preparó para demostrar que había avanzado en su proceso de autoconocimiento. No podía limitarse a repetir palabras vacías, necesitaba ofrecer un reflejo verdadero de su interior. «Mira, he descubierto que no se trata solo de lo que siento por ti, sino de lo que siento por mí mismo. He pasado tanto tiempo en la oscuridad de mis inseguridades, aferrándome a la esperanza de ser aceptado, de ser amado. Pero ahora estoy aprendiendo a valorarme por quien soy, independientemente de la validación externa». Mientras hablaba, los recuerdos de sus momentos más vulnerables se agolpaban en su mente. Las noches de insomnio, las dudas sobre su capacidad para sostener una relación, los momentos en los que se sentía incapaz de actuar y, sobre todo, la presión autoimpuesta de ser perfecto. Con cada frase, Alejandro sentía los ecos de su crecimiento. Valentina lo escuchaba atentamente, y él continuó.
He invertido tiempo en reflexionar sobre lo que realmente quiero. Quiero una conexión honesta, donde ambos podamos ser genuinos y enfrentar juntos nuestras luchas. No deseo ser tu salvador, ni necesito que me salves. Lo que busco es construir un puente entre nosotros, cimentado en la comprensión y la vulnerabilidad. Ese mensaje, aunque sincero, lo llenó de inquietud. Alejandro no podía evitar preguntarse si realmente estaba preparado para esto. Él había creído que superar sus miedos lo colocaría en un lugar seguro, pero el verdadero desafío era permanecer abierto a lo que sucediera. La conexión que anhelaba requería una disposición plena a ser herido nuevamente si era necesario. «Eso suena sólido», respondió Valentina, su rostro iluminándose brevemente, pero rápidamente nublándose de nuevo. «Sin embargo, siento que hay partes de mí que aún no he compartido contigo. Para construir ese puente, debo ser honesta respecto a mis propias dudas». El corazón de Alejandro se encogió. Sabía que por el bienestar del vínculo que deseaban establecer, debía ofrecer su apoyo incondicional, pero también era un momento en que su propia calma podría ser puesta a prueba. «Me gustaría escucharlo», propuso, dispuesto a ser testigo de su vulnerabilidad. Valentina asintió, pareciendo contemplar un mundo interno que había mantenido a raya. Alejandro, ahora completamente presente, se sintió en la cúspide de un importante momento de transformación personal. Era la inevitabilidad del crecimiento, aceptar el dolor, la incertidumbre y la oportunidad de crecimiento. Lo que siguió fueron palabras cargadas de emociones reprimidas, confesiones que marcarían un nuevo horizonte en su relación. Mientras Valentina comenzaba a compartir sus conflictos internos y sus propios miedos sobre la fragilidad de las relaciones, Alejandro se sintió cada vez más comprometido con la tarea de construir ese puente, incluso si costaba el reconocerse en sus profundidades. Nada podía prepararlo para lo que vendría a continuación. La revelación de Valentina cambiaría el rumbo de su conexión y posiblemente la esencia misma de lo que Alejandro creía saber sobre el amor y el compromiso. Es que la voz de Valentina tembló y su mirada se perdió en algún rincón del café. Es que estoy en una encrucijada, hay alguien más en mi vida y necesito definirlo antes de seguir adelante. El momento de la verdad está al caer. En un instante, Alejandro comprendió que su viaje de crecimiento personal estaba a punto de enfrentarse a un desafío mayor. ¿Cómo manejaría la revelación de Valentina? ¿Estaba realmente preparado para lo que eso significaba para su futuro? La transformación que había buscado parecía cuestionada en la respuesta que le aguardaba. Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies ante las palabras de Valentina. La revelación la golpeó como una tormenta, oscureciendo la luz de la comprensión que había logrado alcanzar en su propio viaje. Podía ver en su rostro la lucha interna, la inseguridad que todos enfrentaban. Sin embargo, en lugar de ceder a la decepción, algo en su interior se fortaleció. Había trabajado demasiado para retroceder ahora. «Entiendo que estás en una encrucijada», respondió, su voz dejando salir una calma que no sentía en su interior. «Lo que realmente me importa es tu bienestar. Quiero que encuentres lo que te haga verdaderamente feliz, incluso si eso significa que no estoy en ese camino». Cada palabra que pronunció era un testimonio del hombre en que se había convertido. Uno que ya no buscaba la validación de su hija ni de Valentina, sino que anhelaba relaciones genuinas basadas en la autenticidad. Valentina parecía sorprendida por la respuesta. Se detuvo, como si recién empezara a procesar la profundidad de sus palabras. Fue como si, en ese momento, todo el peso de su propia lucha empezara a caer sobre ella. Alejandro observó cómo la tranquilidad empezaba a generar un puente. Había un cambio en la atmósfera, un giro que prometía una evolución en su conexión. «Esto es complicado», dijo Valentina, su sinceridad resonando en el aire entre ellos. «Sé que he sido dura contigo, pero he estado lidiando con mis propios conflictos. No sabía cómo comunicar mi terror a fallar, a decepcionarte nuevamente, o saber que tal vez no he sido capaz de ofrecer lo que esperabas de mí».
Alejandro sintió que la compasión emergía de su corazón. Era glorioso ver cómo la vulnerabilidad podía romper barreras. Tú no tienes que ser perfecta, Valentina. Yo también tengo mis temores. Este viaje no es un camino recto, pero lo que importa es que estamos aquí y estamos listos para afrontar cada dificultad que se presente. Esa aceptación, esa apertura, era todo lo que había anhelado. La habilidad de ser humano, de reconocer que cada uno de ellos estaba en un viaje individual, pero que a la vez podían acompañarse en esa travesía. Juntos comenzaron a explorar las complejidades de sus emociones, lo que significaba ser padre, nuera y hacerse responsables de su propio crecimiento. En lugar de convertirse en defensores de sus respectivos espacios, Alejandro y Valentina encontraron un refugio para compartir sus esperanzas y miedos. Cada palabra era una piedra angular que reforzaba el puente que estaban construyendo. La conversación pasó de ser un monólogo de defensas a un diálogo auténtico. Valentina reveló detalles sobre la otra persona en su vida. Alejandro escuchó activamente, reconociendo en su propio ser la sombra del miedo al rechazo que había sentido durante tantos años. No era cuestión de competencia, sino de empatía y aceptación. Sabía que enfrente de él se encontraba una mujer que también luchaba por comprender su lugar en el mundo. Mientras compartían, el tiempo se desvanecía. La angustia que una vez sintió ante la posibilidad de un adiós se diluyó, y en su lugar surgió una energía renovada. Lo importante es que seguimos avanzando, afirmó Alejandro con una sinceridad latente. No somos responsables del estado en el que estamos ahora, pero sí lo somos del camino que decidamos seguir juntos o por separado. Con el paso de las horas, sentían que el peso del pasado comenzaba a alivianar. Alejandro se dio cuenta de que la transformación en su vida no dependía solo de ganar la aceptación de Valentina, sino de ser sincero consigo mismo. La libertad de permitir que ambos eligieran su propio rumbo había comenzado a abrir nuevas posibilidades. En ese acto de amor, Alejandro había encontrado su verdadera voz. Finalmente, el café empezó a cerrar, las luces se atenuaban y las mesas se despojaban de sus copas y platos. Alejandro y Valentina se miraron, y a través de esas miradas, un nuevo entendimiento brotaba. Aunque aún había incertidumbre y preguntas por resolver, ambos sabían que podían enfrentar lo que fuera juntos, porque ahora tenían una base sólida. Mientras salían juntos, la niebla que una vez ocupó el espacio entre ellos se disipó. Alejandro no solo había encontrado un nuevo camino hacia la aceptación personal, sino que también había descubierto el poder de transformar relaciones a través de la autenticidad y el intercambio honesto. La confianza, que antes se había visto erosionada, se había entrelazado nuevamente, pavimentando un futuro esperanzador. No podré obligarte a quedarte, dijo Alejandro con firmeza, pero quiero que sepas que estoy aquí, listo para lo que venga. No importará la dirección que tomemos, lo que importa es que ahora podemos comunicárnoslo. La sonrisa que emergió en el rostro de Valentina era más que una confirmación, era el destello de nueva vida en su conexión. En ese instante se dieron cuenta de que, ya sea juntos o por separado, ambos estaban preparados para el viaje que les aguardaba. Y mientras se alejaban, Alejandro sintió que finalmente había conquistado una de las batallas más importantes de su vida, la lucha por su propio valor y la aceptación de su transformación. Y con esa fuerte sensación de logro, estaba decidido a continuar avanzando, camino a nuevos horizontes. No olviden suscribirse ahora mismo al canal para no perderse las próximas historias emocionantes y transformadoras. Dejen un me gusta ahora para hacer brillar este contenido. Su opinión cuenta, así que comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no olviden compartir inmediatamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta poderosa conclusión. Necesitan ser parte de esta comunidad de superación personal. No esperen ni un segundo más.